Los hijos se han dormido es una adaptación de La gaviota de Chejov, entre otras cosas de 3 horas aproximadamente que suele durar, se ha quedado en 1 hora y media, que está, como él dice, la médula. No es que sobre nada en Chejov, pero sí ha dejado las relaciones humanas, personales, lo que a él le interesa. Algunas veces dice, me acusan o me reprochan que no está tal cosa. Dice, no, lo quité, no me interesa. Lo que le interesa son las relaciones humanas, sobre todo, y las contradicciones, en el sentido que forma parte de la naturaleza humana. Hay 2 frases, a mi juicio, que resumen esto. Una, que lo dice Malena, el personaje de Malena, dice, ¿por qué siempre elegimos tan mal? Y otra que dice mi personaje, soy el hombre que quiso y no pudo. Pero no explican del todo por qué no han podido. No han peleado. Hay una especie como de fatalismo que impregna toda la función. Es verdad que los personajes a priori que en La gaviota son secundarios, como el mío, cogen un realce muy grande. Entonces ha manipulado la función La gaviota. Yo me atrevería a decir que ha enriquecido y ha contemporaneizado La gaviota de una forma fantástica, porque lo que en Chejov a veces es largo y explicativo y tal, él lo ha manipulado de una manera muy bonita. En las escenas de 2 ha metido un personaje siempre que es como un testigo, que realmente es una especie de disección de las emociones humanas, no solamente el amor y el desamor, que está presente siempre en La gaviota. Todos estamos enamorados del que no debemos. Daniel arrancó los ensayos con una base de movimientos que ya estaban hechos en la función original que él dirigió en Buenos Aires, pero después eso se fue transformando y se fue adecuando a las necesidades escénicas que iban surgiendo cada día, de manera que el montaje finalmente no es el resultante no del montaje original, sino de los actores que han compuesto este espectáculo concretamente. Hablaba de máquinas poéticas, de que entendamos que los actores somos máquinas poéticas que trabajamos para la máquina poética del compañero. Y si trabajamos para la máquina poética del compañero con esa verdad que podemos y que cada uno podemos encontrar, pues entonces se generará algo que una tercera persona, que es el público, encontrará, ¿no? que es la vida. Ahí desaparece el teatro, como explica Daniel, y aparece la vida.